Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Estoy moldeando tu chakra, Karura. ¿Lo sientes? Naruto estaba de pie en los jardines detrás del palacio y a la vista de los lobos fuera de servicio en el cuartel. Lo intentaron, y fallaron miserablemente, luciendo como si no lo estuvieran mirando. Sí, amado, respondió ella. Trató de permanecer seria y concentrada, pero un ligero susurro en su voz le recordó a Naruto que siempre había disfrutado cuando él usaba su chakra, tal vez un poco demasiado, en realidad. Bien. Quiero que tomes el control de nuevo, pero que lo mantengas en esa forma. Ella no dijo nada, pero él podía sentir cómo su control comenzaba a desvanecerse. Inmediatamente, el chakra intentó regresar al sello, atraído hacia allí tanto por el Fuinutsu que pretendía sostenerlo como por el cuerpo más grande de chakra idéntico. Podía imaginar su rostro arrugado por la concentración mientras intentaba mantenerlo fuera del sello en la forma correcta y tuvo que esforzarse mucho para evitar que esos pensamientos la distrajeran de su trabajo. Cuando sintió que podría perder el jutsu por completo, dio un empujón desesperado con su chakra, realizando el jutsu incluso si la forma no era exactamente correcta. A veces la fuerza bruta podía compensar el control en los jutsu menos sensibles, y en este caso los resultados fueron, casi, un éxito. Con una bocanada de humo, una Kakrua de 1 metro de altura se puso de pie parpadeando sorprendida. El primer pensamiento de Naruto había sido que le recordaba a Isobu, ambas eran chicas delgadas y frágiles de aproximadamente la misma altura ahora, pero eso fue rápidamente reemplazado por la comprensión de que a pesar de su menor estatura, el cuerpo de Kakrua seguía siendo el de una mujer adulta. Toda su forma se había encogido, pero había mantenido sus proporciones a la perfección, lo que se sentía decididamente extraño, por decirlo menos. Algo que le recordaba a su princesita no debía traerle también esos recuerdos, ni tampoco debía saber vívidamente cómo se sentiría cada centímetro de la pequeña figura que tenía frente a él. Era algo así como cada vez que veía a Sasuke tenía que recordarse a sí mismo que estaba mirando a la mujer, hombre, que le había quitado la virginidad. Habían algunas cosas en las que prefería no pensar. Ah. Miró a Naruto, que era mucho más alto, sabiendo a ciencia cierta que antes al menos le había llegado a la barbilla. No es justo, dijo Karura haciendo pucheros. Ya tuve que ponerme de puntillas y estirarme para alcanzar tus labios antes, esto es imposible. De hecho, ahora su barbilla estaba a la altura de la parte superior de la cadera de él y la parte superior de su cabeza apenas llegaba a la parte inferior de su esternón. Si él no se agachaba demasiado, ella tendría que utilizar algún mueble o treparse a él para alcanzarlo. Bueno, eso o atacar, mostrar afecto cuando estaba sentado. Él le sonrió suavemente. No lo sé, Karura. Para ser nuestro primer intento, esto parece haber funcionado mucho mejor de lo que esperaba. Una mano se inclinó y le alborotó suavemente el cabello rubio. Lo hiciste bien. Ella le sonrió radiante ante el elogio. Ahora, su voz se fue apagando mientras se concentraba en enviar sus pensamientos a su ocupante. ¿Aún puedes oírme, Karura? Por supuesto, amado. Habría considerado esa respuesta un éxito si no hubiera sido por dos voces que se hicieron eco en su cabeza. El mini Karura parecía tan confundido como él se sentía. No se esperaba, pero, en retrospectiva, tal vez debería haberlo hecho. Puede que los Kage Bunshin fueran clones idénticos, pero aún existían como entidades separadas hasta que se fusionaron nuevamente con el original. Esto debería resultar interesante. Oye. Solo yo puedo llamarlo así. Naruto parpadeó, dándose cuenta de que no podía distinguir cuál de ellos había dicho eso. Él es mi amado y así lo llamaré, puedes encontrar tu propio nombre para él si quieres ser único. Quizás interesante no era necesariamente algo bueno. Hugo se dejó caer en el sofá con un suspiro, su camisa abotonada se tensó en la posición relajada. Yuran era un hombre grande, Hugo siempre había pensado, pero al tomar prestada la camisa del hombre, Hugo recordó que en realidad era un poco más grande que el supervisor de su jefe. Más ancho de hombros y pecho, aunque no de altura. Los botones plateados de su camisa negra no apreciaron ese hecho tanto como Kari. Habían pasado algunos días, pero Yuran había logrado encontrar una oportunidad con uno de los asesores menores de Doto y, hasta donde Hugo había podido ver, la reunión había ido muy bien.
Solo la mención de que el proyecto ferroviario en realidad podría ser rentable, y porque eso no había sido lo primero que Doto y sus asesores habían intentado hacer, Hugo nunca lo entendería, en lugar de un gasto necesario para mover recursos para la conveniencia de Doto, y el hombre casi se orinó de alegría. A duras penas había logrado permanecer en la habitación con ellos durante casi otra hora para obtener más detalles antes de excusarlos de su oficina y tomar apresuradamente las notas que había tomado. Hugo y Uran no se habían alejado ni una docena de pasos de la puerta del hombre cuando pasó a toda velocidad por el pasillo y, presumiblemente, se encontró con un asesor de alto rango o con el propio Doto. Aunque Hugo no sabía nada sobre la escena política en el palacio de Doto, sabía que eso tenía que ser una buena señal. El hecho de que Uran se hubiera relajado tan pronto como el asesor se mostró receptivo también era una gran señal de que las cosas iban bien. Al menos, en el sentido de que habían convertido el peor resultado posible de posible ejecución en ¿por qué estás aquí y no estás trabajando en mis ferrocarriles? Lo que realmente era un gran logro en sí mismo. Ahora solo tenían que esperar y ver hasta dónde llegarían en la cadena algunas de las ideas de Hugo, y si eso les ayudaría a conseguir lo que necesitaban para completar realmente el trabajo que se les había encomendado. En el peor de los casos, todos los planes fueron aprobados, pero no recibieron más suministros o solo los suficientes para el proyecto original, pero no los suficientes para los cambios. Afortunadamente, Hugo en realidad no vivía aquí, de forma permanente, por ahora, y era solo una misión. Aún tenía la opción de agarrar a Kari y retirarse de nuevo a Otogakure. Probablemente podría robar algo del palacio de Doto al salir para servirle como regalo a Tsukuyomi. Eso serviría bien para mantener a Orochimaru lejos de él y tal vez incluso de la espalda de Hirobo también. Pero si ese fuera el peor de los casos, bueno, Hugo podía decir que hasta el momento era bastante optimista sobre esta misión. Por otra parte, la consideró un éxito cuando recibió su primer y miserable cheque de pago. Kari ya había hecho de esta misión la mejor que había hecho por un amplio margen, y pronto no sería superada por ninguna otra. Bueno, no, a menos que la haya traído también a esas. Se preguntó si Orochimaru lo permitiría por un segundo antes de descartarlo con un bufido divertido. ¿A quién estaba engañando? A Orochimaru no le importaba un carajo mientras sus órdenes se cumplieran. Mientras ayudara a Hirobo a conseguir regalos aceptables para el príncipe, estaría bien. Vaya, eso era extraño. Los ojos negros recorrieron la habitación, pero no pudieron encontrar señales de Naruto y Mai frunció los labios mientras pensaba. Él, el original, no había estado en su oficina, aunque su clon había estado allí trabajando, y no había estado en sus aposentos personales ni en su biblioteca privada. Por si acaso había estado comiendo en el comedor del piso superior, o tal vez se había reunido con alguien y no había querido entrometerse en el trabajo de su clon. Ella también revisó allí sin suerte, e incluso pasó a echar un vistazo rápido a la sala de estar. En realidad, nunca lo había visto en esa habitación antes y esta vez no era diferente. No estaba Naruto. La puerta de la habitación de Gaara estaba abierta de par en par y también parecía vacía cuando pasó por allí, pero tal vez se había quedado dormido allí. Se dio la vuelta y miró las puertas abiertas del ala suroeste, todas ellas revisadas personalmente por ella. Si no estaba en la habitación de Gaara, entonces él había abandonado el piso superior. Probablemente podría contar con una mano la cantidad de veces que había hecho eso durante las últimas semanas. Naruto simplemente no salía de sus pisos privados estos días. No es que realmente hubiera salido de su apartamento en Konoha si podía evitarlo, ahora que lo pensaba. Probablemente era seguro decir que Naruto no tenía tendencia a salir de su casa y, si bien todo el palacio era suyo, había quedado perfectamente claro en la primera semana que realmente solo se sentía así en el piso superior. Por supuesto, aún quedaba la pregunta de dónde había ido a parar. Cerrando la puerta de la habitación de Sai, había sido una apuesta arriesgada, sin duda. Volvió a recorrer el pasillo cerrando las puertas de las otras habitaciones a su paso. La habitación de Gaara en la pared este estaba, como había supuesto al principio, completamente vacía. Tal vez hubiera sido más rápido simplemente localizar a un lobo, sorprendentemente ausente del piso superior considerando sus constantes intentos de estar lo más cerca posible de Naruto, pero tal vez esa debería haber sido la primera señal de que él no estaba allí, y enviarlos a buscarlo para ella. En realidad, no era demasiado tarde para eso, pero también estaba contando esto como su descanso de su otro papeleo, así que no le importaba la oportunidad de estirar las piernas y alejarse de su escritorio. Sin embargo, ella esperaba pasar más tiempo de ese descanso en compañía de Naruto. Una mirada por la ventana le dio una vista excelente de los jardines traseros.
Lo que veía desde su ángulo era principalmente el muro y los árboles del fondo, si uno ignoraba los barracones que ocupaban aproximadamente un tercio del lado derecho de la ventana, y se encontró acercándose para tener una mejor vista del estanque y los jardines subyacentes. Lo primero que le indicó que lo había encontrado no fue Naruto, sino la multitud de lobos, tanto de servicio como de descanso, que se encontraban cerca de la base del cuartel y miraban hacia el resto de los jardines traseros. Por lo general, solo había una persona que recibía ese tipo de atención de los lobos y, efectivamente, estaba junto a la pagoda del otro lado del estanque. Una sonrisa se dibujó en su rostro en cuanto lo vio, pero pronto fue reemplazada por confusión. ¿Por qué había tantos niños en los jardines del palacio y, lo que era más importante, por qué todos se parecían tanto? ¿Similares? Mai reconoció que había cometido un error en su observación. No solo eran similares, eran iguales. Una docena de niñas llenaban el jardín, cada una con cabello rubio arena y ojos verde azulado. Varias parecían estar entreteniéndose trenzando el cabello de varios lobos, mientras que una parecía divertirse dando órdenes a Deidara y Kankuro con una complácida Temari observándola desde atrás. Gaara descansando con su cabeza en uno de sus regazos parecía un poco al revés, pero aún así lindo y parecía disfrutar mucho la forma en que ella pasaba sus pequeños dedos por su creciente cabello rojo. Lamentablemente, estos detalles hicieron muy poco para ayudar a Mai a entender lo que estaba sucediendo. Esquivando a Deidara, que parecía ir a buscar algo al palacio, por la pequeña mesa que llevaba Kankuro, quizás algún tipo de picnic o ceremonia del té. O tal vez solo un juego como Shogi o Go. Rodeó el borde del estanque y se dirigió hacia la pagoda donde Naruto parecía estar rodeado por otras dos chicas, con una ráfaga de humo que se convirtió en tres, aunque este parecía un año o más viejo en opinión de Mai. ¡Ja! Gritó después de echar una rápida mirada a los otros dos. Ahora soy la más alta. Sí, ahora que estaba mirando, los otros dos también eran de diferentes alturas, pero no tan notoriamente como este. No importa, dijo una de ellas, haciendo pucheros, cruzándose de brazos y dándose la vuelta. Seguimos siendo mayores que tú. Solo por 1 minuto y medio. Fue la réplica. No era un argumento muy fuerte, pero era todo lo que tenía. ¿Estás celosa de que yo pueda besar a Naruto con más facilidad que tú? Su burla era melódica, pero no logró distraer a Mai de sus palabras. ¿Qué? Vamos, Karura. Naruto se inclinó ligeramente y la reprendió con un dedo tembloroso. Ya hemos hablado de esto. Sé amable contigo misma. Nadie puede hacer enojar a mi Karura, ni siquiera ella misma. ¿Entendido? Un coro de aceptación se escuchó no solo de los tres que estaban en el pabellón, sino de todos y cada uno de los pequeños Karura del jardín. Sí, amado. A Mai le llevó un segundo juntar todas las piezas para tener una imagen clara, pero una vez que lo hizo, sintió la necesidad de soltar un gemido de dolor y apenas logró contenerlo. Ya podía sentir que el dolor de cabeza aumentaba. Naruto, su tono inmediatamente proyectó una aceptación irritada y un cansancio resignado. Por el amor de los dioses, dime por favor que no hay una docena de Biju en miniatura corriendo por los jardines del palacio. Él le devolvió una sonrisa temblorosa. Bueno, sobre eso. Un pequeño ejército de niñas de tamaño similar y cabello verde regresó al jardín con vestidos de verano blancos, sombreros de ala ancha y cuadernos de dibujo tan grandes en comparación con ellas que parecían casi comerciales. Era fácil ver que el grupo de lobos que las escoltaba de regreso se divertía incluso a pesar de sus máscaras. Mientras el grupo de niños extendía sus cuadernos de dibujo entre ellos y se apiñaban para una discusión que Mai no podía entender, se volvió hacia Naruto y lentamente levantó una de sus cejas para exigirle una explicación. Bueno, ahora al menos las docenas de Biju en miniatura están. Se tomó varios segundos para contar el número de chicas de cabello verde para confirmar. ¿Todas dentro de los confines de los jardines? Ofreció. Este hombre iba a ser su muerte solo por estrés, Mai lo sabía. Después de que los clones de Karura se hubieran marchado, con la excepción de uno que parecía haberle tomado cariño a Temari y que Gaara seguía felizmente, y todos los clones de Isobu se hubieran ido bajo la atenta mirada del cuartel de los lobos, Naruto se relajó en una silla mullida en su biblioteca privada. Como su clon, Naruto, estaba ocupado en su oficina la mayoría de los días, este se había convertido en su lugar de referencia, también el de Naruto, el original, para pasar el tiempo. Bueno, al menos cuando no lo arrastraban a su habitación. Mai tomó asiento en la silla junto a la de él y Tsunami, que había visto a los dos entrar al palacio desde los jardines traseros, se apresuró a colocar un servicio de té en la mesa auxiliar entre ellos.
Naruto no tenía idea de cómo había logrado prepararlo lo suficientemente rápido para estar solo unos pasos detrás de ellos. Quizás los lobos la estaban entrenando en secreto para ser una kunoichi. Sin duda habían intentado cosas más extrañas, pero él asintió y le sonrió agradecido. Gracias, Tsunami-san. Por supuesto, Naruto-sama, le devolvió la sonrisa. ¿Necesitará algo más? No, Tsunami, eres libre de regresar a tus otras tareas, lo cual era más una forma educada de decirle que le gustaría algo de privacidad que cualquier tipo de sugerencia o permiso de su parte. Ella asintió, su sonrisa no vaciló. Volveré a las cocinas entonces, si me necesitas más tarde, solo envía un lobo. Si bien no había lobos en la biblioteca privada de Naruto, ninguno de ellos dudaba que habría al menos un lobo lo suficientemente cerca como para escuchar a Naruto si tan solo alzara la voz. De hecho, era bastante probable que hubiera uno lo suficientemente cerca como para entender la mayoría de lo que discutía con Mai. Hablando de eso. Muy bien, Mai, ¿qué necesitabas señalarme? Sus ojos se posaron en la pequeña carpeta que ella tenía equilibrada en el brazo de su silla mientras les servía a ambos una taza de té de Tsunami y luego volvieron a ella. Es solo un asunto que surgió en Kaminari no Kuni. ¿Recuerdas a los dos grupos de bandidos a los que apoyábamos allí? Le tomó un segundo pensar en algunos de los primeros clientes para los que habían trabajado los lobos cuando apenas empezaban, pero le sonaba vagamente familiar. Di instrucciones para resolver ese asunto antes de ofrecerle nuestros servicios a Gato, ¿no? Sí, lo hiciste. Se estiró para coger la carpeta y sacó un informe de la parte superior. Tus órdenes eran apoyar plenamente al más débil de los dos, eliminar a su competencia y retirarte. Naruto asintió, su memoria se refrescó. Sí, sí. Ahora lo recuerdo. Dije que podríamos volver a verlos más tarde, suponiendo que lograran quedarse. Han logrado hacer más que quedarse por ahí, explicó Mai, mientras le pasaba el informe que él miró brevemente. Si Mai iba a mencionar algo importante, no había ninguna razón real para que lo leyera a menos que necesitara cifras más sólidas. En realidad no las necesitaba. Con la competencia reducida, se han extendido por la mayoría del norte de Kaminari no Kuni y han comenzado a extenderse por las costas orientales, incómodamente cerca de la capital de Kaminari. Ah. Sí, eso podría resultar un problema. Si estuvieran demasiado cerca de la capital, los nobles empezarían a ponerse nerviosos y llamarían a Kumogakure para que expulsara a los bandidos. En realidad, era sorprendente que hubieran sobrevivido tanto tiempo. Quizás la gente de Kaminari no Kuni simplemente no sabía que todo estaba controlado por un solo señor de la guerra y, en cambio, pensaban que eran facciones de bandidos separadas. Es plausible. Lo que podría llevar a Kumogakure a enterarse de que los lobos estuvieron involucrados en algún momento con este grupo en particular. En realidad, más que implicarse, fueron prácticamente los únicos responsables de haber llegado tan lejos. No solo era malo para su reputación, sino que también podía poner a Kaminari no Kuni y Kumogakure no Sato en contra de la casa de los lobos, lo que realmente no era lo mejor para ellos. Naruto no deseaba que se repitiera lo de Mizuno Kuni y Kaminari no Kuni solo estaba separada de Yuno Kuni por el pequeño país de Shimono Kuni. Demasiado cerca si iban a volverse hostiles, lo que significaba que Naruto necesitaba mantenerlos neutrales o incluso ganarse su favor. De hecho, solucionar el problema de los bandidos podría ayudar con eso. Supongo que eso sería un problema. Se guardó el resto de sus pensamientos para sí mismo, simplemente asintiendo con la cabeza, entendiendo la situación. Gracias por llamar mi atención sobre esto, Mai, hizo una pausa, asegurándose de captar su mirada. Entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? Ella se sobresaltó ante eso, casi ahogándose con su bebida, pero logró recuperarse con gracia y dejó su té nuevamente sobre la mesa. Lo siento, ¿qué fue eso, Naruto? Una ceja se alzó en un gesto de diversión y de interrogación a partes iguales. Te pregunté qué estabas haciendo al respecto, Mai. No puedo imaginar que me lo traigas sin al menos un plan para manejar la situación, ¿no? Mai se recuperó de su sorpresa muy rápidamente y había pasado suficiente tiempo con Naruto como para saber, aproximadamente, en qué tipo de cosas querría centrarse en esta situación, principalmente la prosperidad continua de los lobos. Todo lo demás era secundario en lo que a él respectaba. Ojalá lo básico fuera suficiente para satisfacerlo. Aunque ofrecer nuestros servicios de nuevo podría ser rentable, empezó, evaluándolo cuidadosamente para ver si reaccionaba de algún modo. Creo que podría perjudicarnos a largo plazo, considerando la atención que ya han generado. En cambio, probablemente sería más seguro asegurarnos de que los eliminen antes de que Kaminari no Kuni
Otros descubran cualquier vínculo pasado con los lobos. Bueno. Ella frunció el ceño, esperando una respuesta mayor, pero mientras esperaba que él explicara más, él parecía completamente satisfecho con lo que había dicho. ¿Natsukuyomi-sama? Preguntó Mai, preguntándose si se estaba perdiendo algo. ¿Sí? Bueno, ¿qué querías que hiciéramos? Ya tienes un plan, Mai, le recordó. Ocúpate de la situación. Eres Amaterasu, ¿no? Transmite tus órdenes a los lobos y encárgate de ello. Él le estaba dando el control. Parpadeó primero sorprendida por la situación y luego otra vez por no haberse ocupado de ello ella misma. Como él había dicho, ella era Amaterasu, su segunda al mando. La única razón por la que no debería haberlos enviado era si él tenía otros planes que al hacerlos se habrían alterado. Como mucho, debería haber consultado con él simplemente para asegurarse de que no estuviera sucediendo nada que ella desconociera antes de enviar a un equipo que ya había preparado para abordar este problema en Kaminari no Kuni. Supuso que estaba demasiado acostumbrada a llamar la atención de Naruto sobre las cosas para que él pudiera tomar la decisión en ese momento. Con la excepción de su decisión sobre el asunto en Mizu no Kuni, bueno, tal vez era mejor no hablar de cómo había resultado eso, pero había sido la última vez que había tomado una decisión ejecutiva sin llamar la atención de Naruto sobre el asunto. De hecho, se lo había ocultado activamente y no era un error que tuviera intención de repetir. Pero siempre y cuando ella le enviara el informe original junto con las órdenes que le había dado a los lobos para que se encargaran de ello, eso debería estar perfectamente bien, ¿no? Mai no podía ser considerada Amaterasu si solo estaba regresando a cuando no era más que la asistente de Naruto. El objetivo era ser su igual, estar a su lado para apoyarlo a él y a los lobos que cuidaban. Por supuesto, Naruto. Haré que se redacten y asignen las órdenes de misión esta tarde. ¿Tenías en mente algún lobo para otros proyectos a los que debería abstenerme de asignar esta tarea? No, haz lo que creas que es mejor. Espero tener noticias de tus éxitos pronto. Sí, te mantendré informada hasta que el asunto se resuelva. Se levantó apresuradamente, olvidándose por completo de su bebida, y se detuvo solo para agarrar su carpeta, menos el informe que estaba en el apoyabrazos de Naruto, antes de dirigirse a la puerta. Si me disculpas, necesito volver al trabajo. No dejes que te lo impida, Mai, sé que este asunto está en buenas manos. Ella hizo una breve reverencia a pesar de que él estaba mirando hacia otro lado y salió rápidamente de la habitación hacia su oficina. De vuelta en su asiento, Naruto sonrió suavemente y tomó otro sorbo de su té. Ya había dado el primer paso y esperaba obtener buenos resultados. Mientras tanto, Hanabi, dijo, y al oír su voz, el joven Hyuga salió de detrás de una estantería donde había estado esperando pacientemente. Abrió el cajón de la mesa auxiliar y sacó una carpeta que dejó sobre la mesita de café que tenía delante. Gracias por asegurarte de que ese informe llegara a manos de Mai. Son para ti. Confío en que tu equipo administrativo pueda asegurarse de que también lleguen al escritorio de Mai en las próximas semanas. Sí, Naruto-sama. Los dividiré para que estén espaciados uniformemente. Excelente. Se acercó a la mesa del té y le sirvió una taza nueva mientras ella ocupaba el asiento vacío de Mai. Las tengo ahí en el orden en que me gustaría que las tomara, así que por favor, respétalas. Por sus órdenes, Naruto-sama. Por lo que había oído de su conversación, podía inferir que él tenía la intención de que Mai también se encargara de cualquier cosa en estos informes, pero Hanabi realmente no podía decir con qué fin. Afortunadamente ese no era su trabajo, solo tenía que asegurarse de que se hiciera. Entiendo que tienes algunas ideas bastante interesantes para mis ferrocarriles. Toto miró a los dos hombres grandes desde su trono, concentrándose más en el de cabello naranja brillante que aparentemente había sido el que había tenido las ideas. Nunca lo admitiría, pero estaba muy agradecido de estar por encima de ellos en lugar de más cerca de los dos gigantes. El propio Dotto solía ser considerado alto y ancho, pero estos dos hombres eran montañas de músculos por años de duro trabajo y se suponía que ese de cabello naranja era un adolescente. ¡Qué pensamiento más horrible! Fue el de cabello negro quien respondió. Miur no sé qué. Pensó que su asesor había mencionado que era uno de los supervisores del proyecto ferroviario, pero no lo recordaba bien. Sí, Dotto-sama. Hyuga se ha convertido recientemente en líder de equipo y el tiempo que ha pasado en el ferrocarril le ha dado la oportunidad de obtener una visión única de otras formas en las que el proyecto podría beneficiarlos a usted y a Yuki no Kuni. ¿De verdad? Dotto se movió hasta que pudo apoyar la mejilla en el puño. Bueno, veamos si esas ideas valen la pena.
Espero, por tu bien, que así sea. Yuran lanzó una mirada a Hugo, quien parecía despreocupado y realmente esperaba que Doto fuera tan receptivo a la idea como parecían serlo sus asesores. Kakashi pasó perezosamente otra página de su Icha. La escena de esta página le recordó aquella noche en la que lo habían invitado a la despedida de soltera en Nara. ¡Qué momento más salvaje! Y trató de consolarse pensando que el día estaba a punto de terminar. Nunca pensó que admitiría esto alguna vez, y todavía no lo haría en voz alta, pero en realidad extrañaba a Sasuke en su equipo. No porque le agradara el chico, sino porque era mucho más entretenido cuando su equipo tenía a alguien que podía enojarse con sus comentarios sobre Naruto. Estos dos todavía se enojaban, de alguna manera, pero no era la misma dulce frustración que solía ser. No, el equipo 7 ahora era firmemente un equipo pro Naruto y era más aburrido de lo que Kakashi podría haber imaginado. Al menos, sin Naruto lo era. Kakashi levantó la mirada por encima de la página por un breve momento para confirmar que ninguna de las kunoichi bajo su guía había logrado matarse entre sí todavía. Desafortunadamente, no por mucho dolor de cabeza que terminaría siendo, al menos animaría las cosas. No por quien murió, sino por Kakashi, y eso es lo importante al final. Aunque no sospechaba que Naruto estaría muy contento con tal resultado, aunque solo fuera por la cantidad de problemas en los que Kakashi se metería con Konoha. Por otra parte, era una buena manera de volver al lado de Naruto antes de que Mikoto pudiera seguir convenciéndolo de que ella era su figura materna. Kakashi frunció el ceño detrás de su libro. ¿Mikoto se había reunido con ellos en Nami? ¿Estaba allí ahora mismo? Maldita sea, esperaba que no. Naruto era su hijo y, aunque era libre de tomar sus propias decisiones, Kakashi esperaba que empujara a Mikoto a ser más una tía o una hermana o algo así. O Kakashi se rió. Parecía que le gustaban las mujeres mayores de todas formas, ¿qué era una más? La sacó del camino de Kakashi, no era probable que a Naruto le molestara el arreglo y Mikoto probablemente ya hacía tiempo que necesitaba un buen polvo. No tenía ni idea de cómo demonios organizar algo así, especialmente desde aquí, en Konoha. Quizás podría reclutar a Anko para la causa. Frunció el ceño. No era probable que ella apreciara más competencia por el tiempo y el afecto de Naruto. Tsunami estaba de vuelta en Nami, ¿no? Y además trabajaba para los lobos. Tal vez estuviera dispuesta a ayudarlo. Probablemente valiera la pena intentarlo. Volvió a prestar atención a la kunoichi que estaba debajo de él y notó distraídamente que Sakura parecía haber mejorado notablemente tanto en velocidad como en resistencia desde la semana anterior. Sin embargo, su sed de sangre parecía tan alta como siempre, ya que había abandonado toda pretensión de entrenar espadas y simplemente usaba su kunai más afilado en cada combate. Kakashi podría haber estado más preocupado si Naruto no hubiera podido bloquear la mayoría de los golpes sin demasiados problemas, y si los pocos que lograban atravesarlo no hubieran sido generalmente superficiales y de rápida curación. Por lo general, podía estar razonablemente seguro de que ella se iría a casa sin una marca, es decir, en su piel. Su ropa, desafortunadamente, servía como testimonio de los golpes que recibía y también tenía una desagradable tendencia a estar manchada con pequeños trozos de sangre, lo que hacía imposible fingir que solo la ropa había sido dañada. Afortunadamente, a Kakashi no le importaba mucho lo que su equipo se hiciera entre sí, siempre y cuando no terminaran matándose bajo su supervisión. Lo que hicieran en su tiempo libre era asunto suyo, él simplemente no quería terminar siendo culpable de nada. ¿Ya terminaron?, preguntó Kakashi desde su árbol. Me estoy aburriendo un poco. En realidad, solo tenía una carta que escribirle a Tsunami, pero ellos no necesitaban saberlo. También sería agradable volver a casa. Era mucho más cómodo allí que sentarse en un árbol. La sombra nunca había sido rival para un buen aire acondicionado. Sakura desvió su atención de su presa por solo un segundo, apartó un mechón suelto de su cabello rosado de sus ojos y miró fijamente a su sensei. No me importa si estás aburrida. No voy a volverme más fuerte si no entreno. Kakashi pasó a la página siguiente. Y querías volverte más fuerte porque, ya estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta, pero se encontró preguntándola de todos modos. Porque consigo mejores misiones si llego a Chunin, y ser más fuerte hace que sea más fácil derramar sangre. Sí, ahí estaba. Sabes que puedes entrenar en tu tiempo libre, ¿verdad? Solo porque no nos vas a entrenar tú mismo. Se encogió de hombros. No se equivocaba, él simplemente no tenía ningún deseo real de entrenar a ninguno de los dos. Sí, de todos modos no haces nada. ¿Por qué te molestas en aparecer? La pregunta de Naruto lo hizo parpadear sorprendido. ¿Por qué seguía apareciendo en las reuniones del equipo?
Tienes toda la razón, Naruko-chan. Le sonrió a través de su máscara, un ojo se arrugó en una alegre rendija que tomó a ambas Kunoichi por sorpresa. Pronto lo entendieron. Ya que en realidad no soy necesario aquí, los dejaré a ustedes dos con esto y pueden venir a mí cuando tengan ganas de aceptar una misión. Un repentino ataque de inspiración lo golpeó. En realidad, ni siquiera me necesitas para eso. Chunin Nara podría aprovechar la experiencia de liderar un equipo, puedes acudir a él para misiones. Adiós. En un remolino de viento y hojas, Kakashi desapareció. Ese bastardo. Naruko ya sabía que era un idiota, pero esto lo estaba llevando más lejos de lo que esperaba. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para concentrarse en eso, porque tan pronto como Kakashi dejó de captar la atención de Sakura, reanudó sus ataques. Oye, espera un segundo, maldita sea. Tenemos que encontrar un entrenamiento real o no llegaremos a ninguna parte. Sakura. Sakura. ¿Estás escuchando? De hecho, Sakura no estaba escuchando. O quizás simplemente no le importaba. A veces era difícil saberlo con ella en estos días. Ah, sí, esta era la carta que había estado esperando. Ya sabía lo que contenía. Había sido idea de Kiri en primer lugar, pero con lo mucho que le debían a Konoha no podían echarse atrás ahora. Pero aún así se aseguró de abrirla para conocer los detalles. Tras leerla rápidamente, Asuma se reclinó en su silla y asintió con satisfacción. Perfecto. La ambición de Hiro le había dado al hombre el control sobre una vasta cantidad de tierra en muy poco tiempo y la mayor parte del peso para mantener su control había recaído sobre Asuma y sus shinobi de Konoha. Se las habían arreglado, eso es lo que hacían los shinobi, después de todo, pero simplemente sobrevivir no era suficiente para el Godaime Hokage y ciertamente no por lo bien que se las arreglaban. Se suponía que Konoha era la más próspera de las 5 aldeas, y que no tenía que sobrevivir día a día solo para que su daimyo pudiera expandir rápidamente su influencia. Sin embargo, Asuma no podía culpar realmente al hombre por eso, la oportunidad que se le había presentado en la forma de Kaze no Kuni, y en menor grado, Mizu no Kuni, no tenía precedentes. No, Asuma simplemente estaba resentido por el drenaje que había demostrado ser para las arcas de Konoha y la incapacidad de ellos para reponerlas a los ritmos normales. Anbu y Jounin habían sido completamente explotados y eso tampoco había sido barato. Los shinobi eran, antes que nada, mercenarios e incluso los shinobi más leales no trabajaban gratis. No para siempre, al menos. Era de esperarse que en puestos como Anbu se les pagaran salarios atrasados por el bien de Konoha, pero incluso ellos empezaron a ponerse nerviosos después de unas semanas y tener que trabajar horas extras constantemente no ayudaba a sus nervios ni a las arcas futuras de Konoha. Iba a llevar aún más tiempo recuperarse adecuadamente de esto, pero Asuma simplemente estaría feliz de tener todo el poder de Konoha disponible nuevamente en lugar de esparcido por las arenas de Kaze no Kuni. Según la carta de Mei, ese momento llegaría muy pronto. Bajó la mirada, comprobó 2 veces las fechas indicadas y realizó algunos cálculos mentales para tener en cuenta el viaje de mensajería y el movimiento de los shinobi. Tuvo en cuenta el tiempo necesario para preparar a Kiri Shinobi y luego determinó con qué rapidez su carta podría llegar a Sunagakure. Asuma parpadeó y se encontró revisando 2 veces su trabajo. No, había estado en lo cierto. Maldiciendo en voz baja, tomó una hoja de papel en blanco y rápidamente comenzó a escribir órdenes para su equipo de mando en Sunagakure. Esto tendría que salir esa tarde si quería que llegara a su shinobi antes que el shinobi de Kiri y sería infinitamente útil para hacer que esa segunda llegada transcurriera sin problemas. Estaba seguro de que la entrega rápida probablemente también le costaría más. Fue bueno que hubiera mantenido algunos de sus ahorros a salvo del enorme apetito de Chouji. Poder vivir en el recinto del clan Sarutobi sin pagar alquiler también había ayudado mucho con eso. Una cosa era que él diera el ejemplo y fuera la primera persona en Konoha que cobraba salarios atrasados, pero otra muy distinta era que también tuviera que recurrir a pagar los gastos oficiales de su propio bolsillo. Si no lo supiera, se sentiría tentado a decir que su padre sabía que estas cosas iban a pasar y se alejó de la línea de fuego lo más rápido que pudo. De todos modos, estuvo tentado a creerlo. Aku hizo una mueca cuando llegó al centro de su última captura, el pescado no estaba del todo congelado pero todavía estaba bastante crudo. Maldita sea, lo había congelado demasiado bien otra vez. Digan lo que digan sobre Zabuza, el hombre tenía talento, o tal vez solo la compasión del universo, cuando se trataba de pescar.
Menos mal, o se habrían muerto de hambre antes de salir de Mizuno-kuni. En realidad, solo necesitaba comenzar a descongelarlos antes de comenzar a cocinarlos, pero seguía apresurándose porque tenía hambre y mantenerlos almacenados dentro de bloques de hielo no solo los mantenía frescos, sino que era mucho más fácil de almacenar que una pila de pescado crudo. Los pájaros podían atrapar peces que colgaban de un sedal o estaban almacenados en una canasta, que ella, en realidad, no tenía, y no había forma de que los peces fueran directamente a su mochila o a sus pergaminos de almacenamiento, pero tenían muchas más dificultades para entrar en un bloque de hielo. Por supuesto, lo habían intentado y ella estaba segura de que todavía la miraban con malos ojos cada vez que estaban cerca. Eso podría ser solo su imaginación, pero los cuervos que rondaban la capital en busca de comida fácil ya habían demostrado una inteligencia aterradora antes, y ella no pondría el desprecio fuera de sus capacidades. Hablando de los pájaros, Aqua agarró los restos de su almuerzo y los arrojó hacia un grupo de ellos que estaban posados en una roca cercana. En lugar de dispersarse ante el proyectil que se acercaba, esperaron con calma a que cayera al suelo frente a ellos y saltaron para darse un festín con su desgracia. A Aku realmente le empezaban a disgustar esos pájaros. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, empacó su campamento, que en este punto era solo un saco de dormir y una fogata, gracias a los dioses que no había llovido recientemente, y se dirigió de regreso a la ciudad de Namime. Si bien quedarse en las afueras de la ciudad ya había despertado sospechas entre algunos de los guardias, afirmar que había llegado demasiado temprano y que estaba esperando a familiares o socios comerciales tendía a apaciguar un poco la curiosidad de los guardias, al menos, tampoco le estaba haciendo ningún favor ser los ojos y oídos de Mei aquí en la capital. Tenía que encontrar una oportunidad para conseguir fondos pronto o terminaría robando a los viajeros en los caminos. Entrar probablemente era una mala idea, ya que haría que la guardia se enterara de ella, pero si apuntaba a los que salían de Namime, podría salirse con la suya el tiempo suficiente para que Mei pudiera comenzar a enviarle apoyo. Pasó junto a los guardias, 4 que no parecían pestañear 2 veces ante el hecho de que ella estaba viviendo a las afueras de la ciudad. Ciertamente no era la única, aunque no le importaba mucho que la agruparan con ese grupo, y se dirigió a una de las oficinas de correos primero. No solo le permitió comprobar si había algo de Kiri, sino que jugó un papel bastante importante en su excusa de que estaba esperando a alguien, o al menos el apoyo de alguien. Ah, Yua-chan, tenemos una para ti hoy. Apenas había logrado entrar cuando el joven detrás del mostrador le gritó. Como la mayoría de los días, el interior de la tienda no estaba muy concurrido, aunque había visto a algunos afuera depositando cartas en un buzón. Resultó que la mayoría de las personas que recibían correo tenían lugares reales para enviar ese correo y, desafortunadamente, eso significaba que el adolescente detrás del mostrador estaba hambriento de conversación la mayoría de los días. Eso podría haber sido muy malo para su tapadera, pero ella tuvo la suerte de que él generalmente se conformaba con hablarle hasta por más en lugar de hacerle preguntas. Todo el camino desde Nami no Kuni, por lo que parece. ¿No fue esa última carta la que enviaste a Kagayakumachi? Ah, ¿estaban en Nami no Kuni? Pensé que podrían estar allí, pero era más fácil enviárselo a un amigo en Kagayakumachi para asegurarme de que les llegara. Aunque intentaba restarle importancia, le resultaba extremadamente difícil no mostrar su sorpresa. ¿Una carta de Nami? Tsukuyomi realmente le había respondido. Sí, eso tiene sentido. Deben viajar bastante, ¿eh? ¿Era tu familia? No, un socio comercial, ¿verdad? Inclinó la cabeza hacia un lado mientras pensaba, pero afortunadamente continuó hablando sin esperar a que Aku respondiera. Debe ser increíble ver todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Toda la gente que conoces, las comidas que puedes probar, todo suena increíble. Una vez consideré inscribirme en un barco, ya sabes, cuando era un niño, pero papá necesitaba ayuda en la tienda y luego, cuando falleció, mamá y yo realmente no tuvimos muchas opciones más que aferrarnos a lo que tenemos, ¿sabes? Por supuesto. Viajar tiene muchos beneficios, pero a veces es agradable tener la cálida familiaridad del hogar con aquellos a quienes amas. Con destreza, ella le arrancó la carta de las manos y rápidamente firmó como Yakito Yua antes de que él pudiera intentar arrastrarla a conversar con él durante el resto del día. Fue bueno volver a verte, pero realmente debería encargarme de esto.
Agitó la carta ligeramente y se retiró rápidamente de la pequeña oficina de correos. Aku se aseguró de caminar por la calle lo suficiente para estar fuera de la vista directa. Había salido de la tienda para entablar una conversación con ella una vez antes, cuando ella había sido lo suficientemente tonta como para detenerse afuera por unos minutos, demasiado tiempo, antes de volver su atención a la carta en su mano. Parecía que él había respondido, pero ¿se permitió ella esperar que la respuesta fuera positiva? No creía que pudiera evitarlo. Quería una habitación seca, comida caliente y un lugar para dormir en el que no empezara a crecer moho. Sin una tienda de campaña, su saco de dormir no había soportado bien la atmósfera húmeda de Mizunokuni. Se consideró afortunada cuando se metió en él y se secó por completo junto a la fogata. ¡Mierda! Aku casi dejó caer el sobre por la sorpresa. En realidad lo había hecho, le había concedido su solicitud de financiación para esta misión. Tuvo que volver a leerlo una segunda y una tercera vez para confirmar que no estaba viendo cosas, pero no, él realmente había accedido a darle algo de dinero a pesar de no conocerla realmente y del hecho de que ella trabajaba para una aldea que él había quemado hasta los cimientos. Tampoco era una cantidad pequeña. Tendría que tener cuidado de no gastar demasiado, considerando que no sabía cuánto tiempo estaría aquí, pero podría mantenerse fácilmente durante los próximos meses con esto y aún le quedaría suficiente para darse algún gusto. Y todo lo que tenía que hacer era dejarle saber a Mei quién financiaba su misión. Honestamente, Aku no podía pensar en una razón por la que Mei pudiera decir que no a tal oferta. Reconoció, naturalmente, que esta era probablemente la forma de Tsukuyomi de restregar sal en el orgullo herido de Mei, o tal vez solo de Kiri, pero en lo que respecta a Aku, el orgullo no estaba a punto de cubrir sus gastos de manutención mientras estuviera en esta misión. El hecho de que no fuera su orgullo el que se sacrificara solo hizo que a Aku le fuera más fácil tomar una decisión. Le enviaría una carta a Mei tan pronto como tuviera acceso a los fondos que Tsukuyomi había asignado para su uso y, tal vez, sería más seguro retirar el monto total y depositarlo en una cuenta personal en caso de que cambiara de opinión. De cualquier manera, Aku se fue al banco. Ya podía sentir el calor de una cama suave y los sabores que acompañan a una comida adecuada. Ella no podía esperar. Aki sí tuvo que luchar contra su nuevo cuerpo para mantener la sonrisa complácida que amenazaba compartirle la cara reducida a una simple sonrisa cariñosa. Si bien el comienzo de sus esfuerzos se había visto frustrado por el hecho de que tenía muy poco con lo que trabajar y se vio obligada a construir desde la nada con los restos de la sociedad, y de la sociedad humana, por cierto, aún más inferior a ella, las cosas habían mejorado bastante recientemente. Los ojos rojos miraron a la joven que apoyaba la cabeza en la espiral de bronce de su cola. 26 años era un poco mayor para una etapa rebelde, pero Aki sí siempre había considerado que los nobles eran deliciosamente protegidos, especialmente las hijas. Era un hecho del que estaba más que feliz de poder aprovecharse y la ayudó infinitamente el hecho de que la muchacha se había sentido inmediatamente abrumada al ver su maravillosa figura. Aki sí podría no estar completamente de acuerdo en que la forma era tan grandiosa y que ella no era una avari vanidosa, pero sabía que era tan hermosa en la forma de una Kyun como lo era en la de una serpiente completa y no se podía negar que las hijas de O eran hermosas. Para ser completamente honesto, Aki sí en realidad no sabía qué problema había entre la niña y su familia, pero eso tampoco importaba. Mientras todavía tuviera vínculos con una familia noble, era útil para la segunda hija de O. Probablemente ella tenía alguna utilidad de todas formas, pero si Aki sí podía poner sus manos en una familia noble, las cosas serían mucho más fáciles para ella. Una de las manos con garras de Aki sí acarició suavemente el cabello rubio dorado de la chica, quería decir que se llamaba Ichika, pero solo estaba moderadamente segura de eso, con cuidado de no derramar sangre. Era bonita, supuso Aki sí. Un poco simple, tal vez, pero nada con lo que Aki sí no pudiera trabajar. Su presencia en su templo temporal ya había aumentado enormemente la moral de los otros fieles. Si era completamente honesta, no sabía hasta qué punto podían considerarse fieles estos humanos cuando se había acercado a ellos en su propia forma divina. Sin embargo, eran fáciles de manipular y eso tendría que bastar hasta que pudiera comenzar una verdadera fe aquí en Yunokuni. Bueno, hasta que Naruto pudiera establecer un verdadero grupo de fieles. Frunció un poco el ceño mientras pensaba en el hombre que se convertiría en el sumo sacerdote de O. ¿Qué pensaría de su progreso hasta ahora? ¿Estaría tan satisfecho con su reciente adquisición como ella?
Incluso en su forma actual, era probable que los humanos estuvieran tan aterrorizados, y algunos incluso habían estado disgustados, los primitivos, por su apariencia en lugar de estar legítimamente asombrados por una demostración viviente de la gloria de O, por lo que había considerado que cualquier progreso hacia los objetivos de Naruto era tremendo, pero si tuviera que poner a sus lobos en su lugar, realmente no había logrado tanto, ¿verdad? El hecho de haber superado una desventaja, en cierto modo, no la convertía en una mejor opción que las que ya estaban a su disposición y que no tenían que preocuparse por eso. No cuando había tardado tanto en instalarse, de todos modos. Así que no, Naruto probablemente no estaría impresionado hasta que ella tuviera un progreso tangible para presentarle y todavía estaba muy lejos de eso. Aki sí necesitaba conectarse con la familia de Ichika y rápido si quería tener alguna esperanza de convencer a Naruto de su competencia. Entonces, de alguna manera, has creado una correlación entre el proyecto ferroviario en el que te contrataron y la idea de que debería construir algún tipo de complejo turístico en la ladera de una montaña y en las costas de un lago helado. ¿Es eso correcto? Doto miró hacia abajo, con expresión anodina. No parecía impresionado y Yuran estaba empezando a mirar sutilmente alrededor de la sala del trono en busca de opciones viables de escape. No encontraba ninguno. Es correcto, Doto-sama, asintió Jugo. Él también había notado la falta de respuesta del daimyo a sus ideas propuestas, pero Jugo también confiaba en su capacidad para luchar y abrirse camino si llegaba el caso. También sabía que probablemente podría regresar a Kari antes que un tren de samuráis de Doto y que si robaba el tren primero, había pocas posibilidades de que lo alcanzaran. Hasta donde él sabía, Doto tampoco tenía ningún shinobi a su servicio. Claro, estaba Yukigakure, pero Jugo aún no había visto a ninguno de sus shinobi durante toda su estadía en Yuki no Kuni y Daimyo no solía mantener cerca a asesinos mercenarios por razones obvias. Sin embargo, asumiendo que simplemente había estado ajeno, Jugo todavía confiaba en que era más que un rival para cualquier shinobi de Yukigakure si se veía obligado a luchar. Irónicamente, él también estaba más preparado para sobrevivir en el desierto de Yuki no Kuni que ellos y estaba seguro de que podría usar eso a su favor si necesitaba perderlos. Sí, Jugo estaba bastante seguro de su posición en ese momento. Era una pena que Yuran pudiera terminar siendo castigado con más severidad si llegaba a ese punto. A Yugo le podía gustar el tipo, pero no dejaría que eso se interpusiera en su misión y, especialmente, no dejaría que eso se interpusiera entre él y Kari. Lo siento, Yuran. Además, has sugerido una ruta completamente nueva para que las vías tomen ese valle, sin tener en cuenta por completo lo que los ingenieros profesionales armaron bajo mis órdenes e incluso has sugerido una segunda vía como respaldo en caso de que algo dañara o bloqueara la primera. Son dos vías en un nuevo camino que ya requiere una mayor cantidad de mis limitados recursos. ¿Todavía lo estoy entendiendo correctamente? Parece que sí. Doto asintió. Sí, ¿y de verdad crees que convertir mi país en una especie de destino turístico exclusivo y de lujo es algo que podría hacer? ¿Que querría que los extranjeros entraran y salieran de mi país en todo momento? Tendría que aumentar la seguridad para dar cuenta del aumento de personas. Misiones a largo plazo para los shinobi de Yukigakure. Eso no es barato. Y tenerlo todo listo a tiempo para que el resto de las naciones elementales lo vean como una opción viable durante su temporada de vacaciones. La producción tendría que duplicarse. Una iluminación y barreras suficientes para ayudar a mantener alejada la nieve permitirían a los trabajadores tener turnos de día y de noche y evitarían que la nevada constante de Yuki no Kuni deshaga el trabajo y cause demoras. La productividad aumentaría siempre que podamos reunir suficientes trabajadores para un segundo turno. Jugo hizo una pausa por un segundo antes de volver a otra cosa que Doto había mencionado. Además, el objetivo de hacerlo exclusivo es reducir específicamente el tipo de personas que podrían visitarlo. Menos personas significa que se necesita menos seguridad, pero para obtener resultados óptimos, recomendaría encarecidamente un nivel inferior a precios reducidos para que otros puedan acceder a ellos. Con el equilibrio adecuado, podría cubrir la mayoría, si no todos, de sus gastos con el nivel inferior y, luego, los clientes que pagan más no son más que ganancias. Doto permaneció en silencio durante unos largos segundos, simplemente mirando hacia abajo y encontrando los ojos firmes de Jugo. Digamos que consideré esta idea, ¿cuánto tiempo hasta que pueda recuperar la inversión en tal esfuerzo? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Tendríamos que repasar el coste de completarlo primero, Doto-sama, luego podemos basar los precios en qué tan rápido desea alcanzar el punto de equilibrio.
Por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa se dibujó en el rostro de Doto. No era nada agradable. Creo que me gustas, dijo sonriendo. Haré que mis asesores y mi tesorero revisen los costos de los materiales y la mano de obra. Tú, Yuran, quiero proyecciones de cuánto requerirá el ferrocarril para esto. Sigue las sugerencias de este joven y luego trae el costo y las modificaciones a los planos en los próximos días. Estaré esperando. Sí, Doto-sama, se hará. De la sartén al fuego, Iran hizo un valiente intento de mostrarse confiado en su capacidad para rehacer todo por completo en tan solo unos días. Enviaré un mensaje al frente para que cesen el trabajo para que podamos asegurarnos de que los nuevos planes sean precisos y solicitar un resumen de nuestro material actual. Doto no se pronunció en contra de su plan, por lo que tomó eso como permiso para continuar. Se lo entregaré a Yaiji y me quedaré para ayudar, le aseguró Jugo a Yuran. Entre los dos deberíamos poder conseguirte esos números bastante rápido. Yuran le hizo un rápido gesto de agradecimiento antes de volver a centrarse en el daimyo. ¿Tiene alguna otra pregunta o petición, Doto-sama, o podemos excusarnos para continuar con nuestro trabajo? Un gesto perezoso de la mano izquierda de Doto fue su primera respuesta. Váyanse, ya les he dado órdenes. Por supuesto, Doto-sama. Al dibujar un arco y asegurarse de que Jugo lo copiara, el director del proyecto se aseguró de no desperdiciar esta oportunidad de escapar, apresurándose a salir de la sala del trono de una manera que esperaba que transmitiera urgencia por completar sus deberes en lugar de huir. Continuó hasta la mitad del pasillo de entrada y se agachó detrás de uno de los pilares decorativos para desplomarse contra la pared. Dioses del cielo, Jugo, la próxima vez te dejaré entrar solo a una audiencia. ¿Corregiste algo de lo que dijo Doto? Se secó una pequeña cantidad de sudor de la frente. Estaba seguro de que estaba a un pelo de ejecutarnos a los dos. Lo habría intentado. Yuran parpadeó sorprendido antes de comprender. Ah, sí, a veces lo olvido. Supongo que no estarías tan nervioso considerando tus habilidades. Probablemente estaría más seguro si pudiera hacer la mitad de lo que se supone que los de tu clase pueden lograr. Jugo reanudó su silencio. Bueno, supongo que será mejor que vayas a informarle a Yaiji y yo tengo que buscar en nuestros registros para confirmar cuánto material se ha utilizado ya. ¿Dejaste algo en la casa? Nada crítico, me dirigiré a la estación. Sí, probablemente sea por él, hizo una pausa. Yaiji se llevó el motor con él, ¿cómo vas a recuperarlo? Correré. ¿Vas a correr? El director del proyecto frunció el ceño ligeramente mientras repetía la respuesta de Jugo, con una mirada crítica sobre el joven que tenía delante. Se decía que los de su tipo eran capaces de hacer cosas increíbles, pero el proyecto estaba a casi 200 millas de distancia en línea recta y a unas 300 si se seguía la pista a través de los valles. Era temprano por la tarde, pero pasaría mucho después del anochecer antes de que pudiera acercarse, lo que significaba que la temperatura, ya de por sí fría, seguiría bajando. Jugo no llevaba ni siquiera un abrigo en ese momento. De hecho, Jugo todavía llevaba puesta su camisa. Quería recuperarla, pero tampoco le brindaría ningún tipo de protección contra el frío cortante. Volvamos a mi casa y, al menos, recojamos tu mono, propuso. Es mejor que vayas corriendo por la nieve vestida así. Fue el turno de Jugo de parpadear sorprendido mientras miraba hacia abajo y recordaba su vestimenta actual. Ah, sí, es cierto. Extraño, se había acostumbrado a la estrechez de la camisa de seda alrededor de su torso durante las últimas horas y se había olvidado por completo de que la estaba usando. Sí, probablemente sea lo mejor. Tocó uno de los botones cerca de su cuello, preguntándose si era demasiado pronto para empezar a quitárselo. La mirada que Yuran le lanzó de inmediato le indicó que probablemente lo era. Supuso que podía esperar hasta que salieran del palacio al menos. En realidad, era mucho más fácil andar sin camiseta. Jugo no sabía por qué no lo hacía más gente. Sin duda, lo prefería. Especialmente cuando se trataba de Kari. Hasta ahora, Mito nunca había pensado realmente en cómo Karura fue capaz de arrastrar, aunque ciertamente no de manera involuntaria, a Gaara al sello cuando quería comunicarse con él cara a cara. Supuso que el hecho de que Gaara quisiera visitarla tan seguido como fuera posible y que los dos pudieran comunicarse incluso cuando su conciencia no estaba siendo arrastrada hacia el sello probablemente ayudó enormemente en ese frente. Ahora que necesitaba hablar con su propio contenedor, sin embargo, Mito se dio cuenta de que tal vez esto había sido un descuido de su parte. Naruto solía dejarle saber cada uno de sus pensamientos, lo que hacía que la comunicación fuera muy sencilla, pero su hermana Naruko no había comenzado siendo tan confiada.
De hecho, cada vez que había hablado con la niña era porque Naruko la había visitado. Ni una sola vez en los años que había estado sellada en su interior, Mito había convocado a su anfitrión al paisaje marino. Ni siquiera su guardián, Naruto, había sido realmente atraído o convocado. La primera vez que se habían visto simplemente había sido debido a la absurda cantidad de yokai que ella quemaba a través de su sistema que lo había atraído hacia el sello en su estado inconsciente. Para ser sinceros, tampoco era exactamente la misma situación, porque su posición como puerta de entrada a su jaula ya había permitido que varios pensamientos y sentimientos errantes fluyeran hacia su sello antes de que ella lo conociera. Naruko, la jaula real, o, tal vez, más exactamente, una celda sólida, no tenía las mismas aberturas para que esos pensamientos y sentimientos se filtraran hacia ella y, ciertamente, no tenía una forma real de llegar a la niña. Que ella lo supiera, al menos. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a ponerse en contacto con ella? El sello específicamente permitía extraer el chakra de Mito, pero en realidad no le permitía forzar la salida de ninguno, supuso que era una medida de seguridad, por lo que no intentó matar a su anfitrión quemándolo vivo con su chakra ni enviarlo a un estado de furia casi bijú en medio de una aldea, por lo que no podía llamar su atención de esa manera. Tal vez si ella gritara muy fuerte Naruto la escucharía. Justo cuando estaba deliberando sobre ello, ¿valdría la pena la vergüenza si Karura o sus hijos la escuchaban? ¿Cómo le sonaría realmente a Naruko? Una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Estás perdida en tus pensamientos, eh? Mito levantó la vista de sus deliberaciones y vio a Karura apoyada contra uno de los barrotes de su jaula. Hablando del diablo. Supongo que no hay mucho más que puedas hacer aquí, ¿verdad? Incluso a Mito le resultó difícil saber si estaba haciendo una observación genuina o si se estaba burlando de su situación. Por el bien de su orgullo y de su cordialidad, decidió creerlo primero. No mucho más, convino Mito, para ligera sorpresa de Karura. Aunque había intentado mantener un tono ligero, Karura había llegado a esperar respuestas más mordaces cuando interactuaba con su hermana. ¿Cómo te comunicas normalmente con Gaara? Mito no perdió tiempo en sacar a relucir su problema actual mientras Karura estaba presente. No había forma de saber qué quería el mapache, pero si Mito podía obtener sus respuestas, estaba dispuesta a complacer a la mujer más joven. Por un rato. Solo lo llamo. Karura parpadeó mientras trataba de entender por qué le estaban haciendo esa pregunta. Siempre he hablado con él, así que si necesito hablar con él, o lo hago o le digo que me visite en el sello. Ladeó la cabeza, con el pelo rubio corto moviéndose. ¿Estabas tratando de comunicarte con Gaara? ¿Qué? No. Mito negó con la cabeza. Estoy intentando averiguar cómo ponerme en contacto con Naruko. Nunca lo he hecho. ¿En serio? Eso fue una sorpresa. Karura entendía que los dos habían hablado en varias ocasiones. Aunque pensé que había pasado por aquí, es así. Normalmente ella viene a verme. Nunca he tenido que llamarla, nunca he necesitado hacerlo. Oh, los labios rosados de Karura se fruncieron mientras pensaba en el asunto. ¿Cómo entra normalmente? Desde que Naruto la cambió a esta habitación, Mito señaló su pequeño apartamento en las entrañas del sello. Normalmente aparece por una puerta detrás de la estantería central. La voz del Kyuubi se convirtió en un susurro. Me asustó muchísimo cuando lo hizo por primera vez. Karura, cortésmente, fingió no haberla escuchado, aunque no pudo contener la más mínima risita ante la imagen de un zorro asustado. Bueno, en ese caso, ¿por qué no tratamos de ir al otro extremo del sello para ver si podemos llegar a ella de esa manera? Eso, no era una idea horrible. Mito no se había atrevido a dejar esta parte del sello para estar cerca de Naruto en caso de que la necesitaran y para no correr el riesgo de perderse y separarse de las comodidades que tenía aquí. No quería pasar más tiempo en el mundo roto en el que había pasado años después de dejarlo originalmente. Con Karura presente, bueno, incluso si se perdían, había una gran posibilidad de que Naruto viniera a buscarlos, incluso si no era necesariamente por Mito. Hizo todo lo posible por reprimir los celos que burbujeaban en su garganta con ese pensamiento. Para cuando Mito había considerado la idea, Karura ya estaba junto a la estantería, frunciendo el ceño como si eso hiciera que revelara sus secretos. De todos modos, ¿cómo abres esta cosa? No tengo idea. Naruko lo abre por el otro lado estos días, pero nunca sale por ahí. Karura tiró sin éxito y su ceño fruncido se profundizó. Bueno, tal vez porque este no es mi sello, sugirió. Pruébalo, Mito. Dudo que Naruto esperara alguna vez que yo estuviera aquí cuando puso esto.
Karura tenía razón, Mito lo admitió a regañadientes, así que agarró un estante del medio y tiró de él para probarlo. Sin suerte. ¿Es una puerta batiente, no? ¿No una que se desliza? Preguntó Ichibi. Sí, se abre. ¿Y tiene un asa en el otro lado? No, no creo que tenga manija. El recuerdo de la primera visita de Naruto volvió a aparecer en su cabeza y recordó claramente un golpe y la sorpresa en el rostro de Naruto cuando la estantería la hizo girar dentro de la habitación. Ah, es cierto. Gira más de lo que se balancea. Ah, ¿de verdad? Y recuerdo un sonido de golpes antes de que ella apareciera. Con eso en mente, Mito golpeó el costado de la estantería 3 veces y esperó. Como no sucedió nada, lo intentó de nuevo y después de 1 o 2 golpes, sintió que atravesaba la pared y se adentraba en el mundo destrozado que había dejado atrás. Ah. Lo encontraste. La voz de Karura se oyó ligeramente amortiguada por la pared, pero el excelente oído de Mito le permitió distinguir las palabras con bastante facilidad. 5 golpes después, Karura también había salido disparada del apartamento estudio de Mito, directamente hacia la propia Mito. Ah, deberías haber movido a Mito. Deberías haber esperado antes de copiarme, fue la respuesta. Karura se encogió de hombros, sin estar del todo de acuerdo, pero tampoco dijo nada para defenderse. Bueno, ya estamos aquí. Supongo que lo único que nos queda es llegar al otro lado del sello y llamar a Naruto, ¿eh? Mito arqueó una ceja. ¿Ese es nuestro plan? No estaba impresionada. Karura se encogió de hombros nuevamente. ¿Tienes una mejor? Comenzó a navegar entre los pedazos rotos de concreto y mármol negro mientras Mito tuvo que admitir una vez más, a regañadientes, que tenía razón. Naruto ya había dejado su equipo de shinobi y se dirigía a los baños Uzumaki cuando una voz inesperada sonó en su cabeza. Naruto-chan. ¿Puedes oírme, Naruto-chan? Completamente sorprendida, Naruto tropezó en el pasillo, dejó caer su pequeña canasta de artículos de tocador y casi perdió la toalla con la que se había envuelto. Sus palabras resonaron en el vacío recinto de los Uzumaki. Karura. ¿Qué diablos estaba haciendo Ichibi en su cabeza? Fin del capítulo.